Entonces, Rosaura, por favor, comienzan. Muchas gracias. Buenos días todavía, todos y todas. Vamos a empezar nuestra exposición con este tema de los orígenes biológicos de la ética. Esperemos que suene bastante provocado porque se leyó. Y va a empezar Ricardo Noguera. Gracias, Jorge, gracias, Rosaura. Y bueno, gracias a todos por estar aquí. Voy a hacer una breve introducción muy rápida. Básicamente vamos a plantearles el objetivo y la estructura del escrito que ya recibieron y que ya lo conocieron. El objetivo del escrito es aportar el conocimiento biológico necesario para la construcción de una ética que tome en cuenta los avances del conocimiento científico y no solo las discusiones y conocimientos surgidos desde las humanidades. En el escrito se argumenta que la capacidad para tener un comportamiento moral y los códigos éticos que se derivan de dicha capacidad se han generado a través de un largo proceso evolutivo, biológico y cultural. En el escrito se argumenta a favor de dos ideas centrales. Primero, que la raíz de la capacidad de comportamiento moral en el Homo sapiens tuvo un origen adaptativo. Y segundo, que los valores morales son resultado de un proceso cultural modificable y por lo tanto no se puede hablar de valores universales ahistóricos o como verdades absolutas de la condición o de la naturaleza humana. Ahí se regresó. ¿Ya? La estructura del escrito que recibieron ustedes, que hemos estado trabajando y que básicamente va a ser la estructura que vamos a seguir en la presentación, es la siguiente. Primero vamos a dar una breve explicación sobre lo que es la explicación darwinista y la explicación de Darwin sobre el origen de la moral, cómo la entendió Darwin. Después vamos a hacer una breve revisión de Darwin revisitado, de todos los autores, tanto biólogos como de filósofos, que han intentado interpretar la ética en términos evolutivos, y la última parte va a ser una discusión de lo que hemos avanzado sobre nuestras ideas, de estas discusiones en torno a la evolución vista desde la evolución. Qué bueno que llegaron ya todos. Tráfico de sujetos. Imagino. Bueno, como parte de la exposición queremos hacer una explicación muy breve, por razones de tiempo del seminario, de la teoría de la evolución, porque eso es lo que estamos discutiendo, cómo se ha planteado de la ética evolucionista que todas las características humanas, incluidas las morales, tienen un origen biológico, un origen adaptativo. Entonces quisiera señalar brevemente la estructura de la teoría de la evolución de Darwin, y puedo decir que es que actualmente se mantiene. Hay por supuesto grandes avances, sobre todo en la genética, en la biología molecular, pero en el núcleo duro del darwinismo se conservan las ideas originales. Entonces lo que plantea el darwinismo, la teoría sintética de la evolución, es que se inicia este ciclo que podríamos llamar evolutivo cuando el organismo presenta pequeñas modificaciones sin dirección respecto al aumento de la adecuación, y esto lo vimos la vez pasada, es resultado de las mutaciones, de la variación a nivel genético, y la recombinación, que también es muy importante para dar lugar a la variación. Algo fundamental en esta idea es que esas variaciones no son provocadas para resolver necesidades, que eso es lo que diría Lamarck, por ejemplo. No son provocadas, son espontáneas, son errores en la reproducción, normalmente la reproducción de los genes, pero dan lugar a variaciones que pueden ser de diferentes tipos. Variaciones negativas, o sea, esas variaciones, hay que aclarar, no son negativas, positivas o simplemente neutras en sí mismas. Esto depende del ambiente, y es ahí la clave de mucho de lo que vamos a decir. La relación con el ambiente y lo genético es fundamental. De manera que si las variaciones negativas tienden a desaparecer naturalmente, si hay una modificación genética que provoca un daño al organismo, esto tiende a la desaparición, tiende a la extinción. Cuando las variaciones aumentan las posibilidades de sobrevivencia y reproducción, entonces se mantienen en la población.
y esas se van a ir generalizando hasta poder formar o una nueva variedad o una nueva especie. Otro tipo de variaciones son las variaciones neutras. Estas variaciones dan diversidad, exactamente como por ejemplo la estatura en determinadas condiciones, los colores de la piel también dependiendo de las condiciones, pueden ser neutras, pueden no, entonces si no provocan ni daño ni beneficio, entonces pasan desapercibidas, y eso también provoca una gran variabilidad. Simplemente los organismos que tienen esas variaciones sobreviven, pero no han mejorado ni tampoco se extinguen. Pero eso es algo muy importante para el surgimiento de la diversidad biológica. Y bueno, estas variaciones, las neutras y las positivas, si hay aislamiento reproductivo en una población, si una población no se mezcla con otra, poco a poco, gradualmente se va formando una nueva especie. La que sigue. Este es el modelo explicativo de la selección natural original de Darwin. Se plantean aquí estamos planteando los hechos, a lo que Darwin observó, lo que Darwin infirió. Entonces, el hecho 1, es que no tengo algo para señalar, pero el hecho 1, algo que es observado ya en la biología, no solamente por Darwin, es que hay un crecimiento exponencial de las poblaciones. Todas las poblaciones tienden a sobrereproducirse, todas. Darwin estudió esta parte, bueno, Malthus, ustedes saben, Malthus entendía esta parte de esa sobrepoblación que va a provocar una lucha por la existencia. Otra observación es que hay una estabilidad de las poblaciones. Pese a que hay ese crecimiento tan exuberante, esa reproducción tan exuberante, las poblaciones se mantienen en un equilibrio. Ahí puede haber una plaga, puede haber una colonización donde las poblaciones crecen rápidamente, pero en general, y también se observa en la biología, ya estoy hablando antes de Darwin, Darwin publicó su teoría en 1859, aunque la tenía casi lista 20 años antes, cuando se atrevía a publicarla, hasta reunir evidencia suficiente y también por temor que todos sabemos había. Entonces, esta parte era también, ya decía, conocida por la biología, excepto en determinadas circunstancias. Y la idea de que hay recursos limitados, o sea, en todas las poblaciones los recursos siempre son limitados, salvo condiciones muy específicas, y entonces hay una inferencia primera, hay una lucha por la existencia entre los individuos. El primero que habló de esto, que Darwin leyó y que consideró importantísimo para desarrollar su propia teoría, fue Malthus. Otra de los hechos observados es la diversidad, la gran diversidad, inclusive así podemos hablar de la unicidad del individuo. No hay dos individuos idénticos, ni siquiera los gemelos idénticos son idénticos, aunque así se llamen, porque una vez que han nacido pueden tener mutaciones. De hecho, todo ser vivo puede tener mutaciones por diferentes motivos, entonces ni siquiera son idénticos un clon de otro, porque una vez que se han separado, un clon puede tener variaciones. En fin, esta unicidad también se conocía, no solo en la biología, también entre los criadores de animales, entre los cultivadores de plantas. Otro hecho, también otra vez conocido ya, es la heredabilidad. O sea que la genética se plantea como tal después al mismo tiempo que ahora está creando la teoría, pero no conociamente, se conocía ya, se sabía, por obviedades también del sentido común, que la herencia, y que hay variaciones que se hereden, variaciones que no se hereden. Y bueno, decía, la inferencia 1 de estos hechos, la primera inferencia, es que hay una lucha por la existencia entre los individuos, por el exceso de población, por la sobrereproducción, pero esa diferencia, esa sobrevivencia diferencial, que es lo que Darwin nota, y eso es lo que Darwin avanza entre todo el conocimiento que había en la biología y en la economía política clásica, en el caso, por ejemplo, de Malthus y en otras ramas de la ciencia de entonces. Lo que Darwin, la gran aportación de Darwin es que esa sobrevivencia es diferencial, que no sobreviven todos, que unos sobreviven, otros no, unos se reproducen y otros no, unos se reproducen más, etc. Eso se llama selección natural. Y entonces esa competencia, esa lucha por la existencia, va a provocar esa reproducción diferencial, y a través de muchas generaciones
la evolución. Estas son las aportaciones de Darwin. Es ahí la discusión central entre los orígenes de la ética, porque, y el propio Darwin, lo va a explicar ahora Ricardo, planteó cómo podría explicarse a partir de una teoría donde la competencia, entendida como una de las relaciones fundamentales, no la única, y eso es lo que no entendían muchos autores, por ejemplo Nietzsche, como veremos más adelante. No, la idea de Darwin es una idea metafórica, y así lo plantea. Lucha por la existencia es una lucha entre individuos, por ejemplo, de la misma especie, por tener un mayor número de hembras, una lucha cuerpo a cuerpo, como en el caso de la mayor parte de los mamíferos, o lucha por la existencia también puede ser la competencia entre las aves por exponer los plumajes más llamativos, en este caso los machos, para ser seleccionados por las hembras. Lucha por la existencia es también soportar la salinidad en el mar, la más o menos cantidad de sal, o la temperatura, o en general el clima. Es decir, lucha por la existencia, incluso, como decía Kropotkin, puede incluir la colaboración. Esto parece una de las cuestiones que algunos filósofos, por ejemplo a Nietzsche, han tomado como, o sea, cuestionado a Darwin, porque piensan en lucha como combate, no como esa amplitud de planteamientos darwinianos. Entonces es muy importante la variación. Esto ya se expuso la semana pasada, se explicó la estructura de los genes, se explicó cómo en esta cadena que no se ve, pero que están aquí las bases úricas y pirimídicas, la adenina, guanina, etcétera, cómo esta diversidad, como aquí está clarito, cómo esta diversidad tan grande se puede deber solamente a que esas cadenas de adenina, timina, guanina, citosina van cambiando, van transformándose. La evolución es esa transformación de esas secuencias. Ni siquiera es una evolución porque se cambie el contenido, no, se cambia la secuencia de las bases. Eso es todo. Parece tan simple. Por esa gran diversidad que existe, se debe a esas dos grandes cuestiones: lo genético, digamos, y lo ambiental. Y esa es la tesis que estamos sosteniendo también para el origen de la moral: lo genético y lo ambiental. ¿La que sigue? Bueno, estábamos simplemente aquí representando la diversidad. No tengo que decirlo, pero hay una cantidad de evidencias abrumadoras de que ha habido un proceso evolutivo que ha durado 3.500 millones de años, plantea más o menos el origen de la vida, se calcula por ahí, y que hay evidencias. Por ejemplo, aquí ponemos un ejemplo, las anatómicas, como aquí están dibujados los huesos, como son los mismos, que tienen el mismo origen embriológico, la misma estructura, pero se han modificado en relación con el ambiente. Es un ejemplo. Este ejemplo me encanta porque es lo que tratamos de presentar aquí Ricardo Villanillo, es el carácter predictivo de la teoría de la evolución. Este es un organismo, se llama Tiktaalik. Esta es una reconstrucción que paleontólogos predijeron su existencia antes de conocerlo. Dijeron que para entender el origen de los organismos terrestres, el origen de los vertebrados terrestres, tendríamos que buscar a un organismo que tuviera X características, ¿no? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, un cuello móvil. A diferencia de los peces, un cuello móvil tendrían que tener, pensando en una transición, una modificación de sus extremidades que iría dando lugar a formación de patas, pero en esta etapa tendría que haber una etapa intermedia donde estamos entre aletas y patas, etcétera. O sea, toda una serie de características que los biólogos sabían que tenían que tener un organismo que antecede a los anfibios y que es descendiente de